Muchas gracias, señor presidente. La alta tensión electoral. Según las cifras oficiales, la violencia política no discrimina por partido. En el estudio recientemente publicado por la Fundación Pares, dice: los políticos opositores ponen el 29% de las víctimas. Los líderes de partidos de gobierno, el 28% de las víctimas. Los miembros de partidos independientes, el 18% de las víctimas. Miembros de partidos por coalición o por firmas, el 27% de las víctimas. Lo que significa que todos somos objeto de violencia política. La situación es tan dramática que en algunos municipios del país incluso se ha considerado la posibilidad de no participar o cancelar las elecciones. Ahora, expertos, académicos y políticos consideran varias causas, además de las expuestas en esta noche, atribuible a la violencia política y social en el país. Primera causa de los expertos, políticos y académicos: el alto costo de las campañas. Las campañas electorales en Colombia es muy costosa, pero para ciertos políticos profesionales obtener una gobernación o una alcaldía puede resultar altamente rentable. En el caso de consejos, asambleas departamentales y demás. A eso se suma que financiar legalmente las campañas resulta cada vez más difícil, pues según algunos sectores políticos, el escándalo de Odebrecht atemorizó a los empresarios legales. Muchos de los que antes le daban dinero o financiaban campañas políticas ahora no quieren donar ni siquiera una camiseta. Por causa de la carencia de recursos, algunos han acudido a la violencia contra el competidor. La segunda causa: el vacío de poder que otros actores aprovecharon. En el contexto de este vacío de poder puede decirse que, de alguna manera, estamos volviendo a escenarios antiguos de conflicto armado, en los que varios grupos se pelean por las rentas ilegales de territorios, como el sur de Córdoba, Catatumbo, Cauca. Como consecuencia, ese conflicto repercute en la campaña electoral, así lo anota la directora de la MOE. Tercera causa: el Estado tardó mucho en llegar a los lugares dominados por la guerrilla marxista después de la firma del acuerdo de paz. Esto dio lugar a la disputa entre los grupos armados del ELN, EPL, BACRIM y neoparamilitares por el control en los territorios antiguamente dominados por la FARC. Una cuarta causa que tampoco se ha hablado en esta noche, y los expertos y académicos reseñan: a todo lo anterior se suma la complejidad de otros factores que dependen del entorno. Para comenzar, esta realidad de lo que sucede en Venezuela. La ruptura total de relaciones creó las condiciones para que ese país se volviera un santuario de distintos grupos. En todo el territorio venezolano hay campamentos del ELN, del EPL y de las disidencias de la FARC, como reveló Semana hace pocos días. Allí se prepara militarmente y se entrenan milicias y los llamados colectivos en tácticas y estrategias de guerra, quienes incursionan de una u otra manera en las zonas de frontera. Ya lo están haciendo en el Caquetá y Arauca. Recientemente estuvimos haciendo un recorrido por Caquetá y ya cilindros bombas, desactivando artefactos explosivos, una situación muy compleja. Además, quiero reseñar la distribución geográfica de la violencia en Colombia. Según la Defensoría del Pueblo, las disidencias de la FARC están en 123 municipios, donde hay un alto riesgo de violencia política. Los neoparamilitares están en 114 municipios
el EPL en 16 municipios, el ELN en 148 municipios y las autodefensas gaitanistas de Colombia en 213 municipios. En total, los actores de violencia están en 614 municipios del país, a los cuales controlan, por lo tanto, la mitad de los municipios de Colombia está en manos de los violentos. Además, se le suma que actualmente se inscribieron, como claramente lo acotó la ministra, 117.822 candidatos, y que la mitad de esos 117.822 candidatos forman parte de los 614 municipios relacionados anteriormente donde hay violencia en el país. O sea, la mitad del país hay candidatos que están en riesgo de violencia. Como se dijo acá, y también nosotros tenemos conocimiento, el gobierno aprobó a finales del 2018 el Plan Nacional de Garantías Electorales. El 8 de julio presentó el Plan Ágora. Según la ministra del Interior, y así también lo hizo en esta plenaria, arrancó, pero quiero resaltar lo siguiente. El gobierno activó los mecanismos necesarios para la seguridad de quienes están en actividad política, pero después de la implementación de la Ágora, continuó la violencia política y social en el país, toda vez que después del 27 de julio del año en curso, arrancando y terminando la inscripción de los candidatos al debate electoral del 27 de octubre, la situación continuó agravándose, de tal manera que encontramos que la violencia política sigue incrementándose. 37 alcaldías con problemas, 14 consejos de gobernanza, gobernaciones, asambleas, y como si fuera poco, 40 han recibido amenazas, 5 han sufrido atentados y 2 han sido secuestrados. En conclusión, mirando las causas distintas a las esbozadas y mirando el poco logro o avance que tenga que ver con la seguridad y limitación de la violencia, termino como comencé. La violencia política no discrimina por partido. Entonces, la lucha contra la violencia política y social requiere de lo siguiente. Primero, alternativas creativas y estrategias claras y efectivas. Se exige mayores resultados. Segundo, requerimiento. Una determinada decisión acompañada de acciones de romper las causas de la violencia política y social en el país. 3. Urge de igual manera, además, diseñar una política exterior clara y estratégica frente al entorno fronterizo. Y por último, las acciones diplomáticas que deben ser cuidadosas y pensadas para no profundizar los riesgos que ya implican las actuales relaciones con Venezuela. Muchas gracias, señor presidente.